Bienvenidos al taller denominado Ansiedad y Angustia. Nosotras somos Catalina Lobos y Caroline Bueno, estudiantes de Trabajo Social insertas en el programa Chile Crece Contigo de Estación Central, las cuales están desarrollando una serie de videos, los cuales están enfocados al trabajo de la salud mental. Y este es para identificar qué son, cómo identificarlos y cómo trabajarlas. ¿Qué vas a aprender en este taller? Es principalmente el saber reconocer qué es la ansiedad y qué es la angustia y cómo tener las herramientas para trabajarla y ejercicios muy básicos para poder trabajar en ellas. El miedo. Tenemos que partir primero entendiendo el miedo. El miedo es una de las emociones principales que nosotros tenemos como seres humanos, la cual la desarrollamos también en uno de nuestros primeros talleres. Y el miedo nos salva la vida. ¿En qué sentido? En que activa las reacciones fisiológicas básicas que nos activan y nos previenen a situaciones de amenaza y de peligro. Nos lleva a actuar de dos formas. Una es huir y la otra es atacar. Es por esto que se dice que el miedo nos salva la vida, porque en momentos de acciones rápidas nosotros actuamos en base al miedo y podemos defendernos. Es una de las condiciones primitivas básicas del ser humano, las cuales se activan en estos contextos. El miedo es sano, lo que no es sano es como nosotros afrontamos el miedo. En este sentido, lo que se quiere decir es que nosotros como seres humanos muchas veces no sabemos trabajar con el miedo, y es lo que conlleva también a lo que vamos a desarrollar en estos talleres, que son la ansiedad y la angustia. Entonces, ¿qué es la angustia? La angustia proviene de la palabra ahogo, lo que quiere decir que se nos cierra la garganta. Es por eso que se denomina angustia. La angustia es un efecto que sucede psíquicamente y puede saberse o no saberse. Esto quiere decir que muchas veces nosotros tenemos procesos de angustia, los cuales no sabemos trabajar o no sabemos identificar. Y muchas veces esos son los problemas que llevan a depresiones, porque son angustias o ansiedades maltratadas. En específico, la angustia muchas veces nosotros no sabemos que tenemos angustia, porque son situaciones como más esporádicas, o de repente uno puede vivir con angustia en general, pero lo normaliza a cierto punto en que no sabe que está viviendo esto. La angustia es paralizante en el hecho que uno tiene exceso de futuro, la cabeza siempre está pensando en el mañana, no sabemos disfrutar el ahora, y es ahí cuando uno sabe identificar qué es la angustia. El pensar siempre en futuro es lo que nos genera angustia. El miedo en este sentido está relacionado porque el miedo el miedo no existe principalmente en el presente. Nosotros tenemos miedo solamente en el presente cuando nos sometemos a situaciones extremas, por ejemplo, de ataque, de amenaza directo, pero en general nosotros no vivimos con miedo, y cuando se empieza a vivir con miedo estamos enfrentando una situación de angustia. Es así que la angustia es paralizante, no nos deja disfrutar el presente, y esta es una de las principales características de esto. Es un exceso de futuro, es el no pensar en el ahora, el no disfrutar el ahora. También hay que entender que cuando uno habla o está pensando mucho en el pasado, se pueden estar viviendo procesos de depresión. En el no saber vivir en el presente siempre tiene algún tipo de patología detrás, ya que no estamos con los pies en el presente, en el ahora, en lo que yo estoy viviendo. No estamos viviendo lo que nosotros estamos, nos está situando en el presente. Es así que estas son las principales características de la angustia. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad en términos generales es un mecanismo defensivo, es una especie de sistema de alerta que se presenta ante situaciones que nuestro sistema nervioso considera como amenazantes. Todas las personas poseemos este sistema de alerta que nos alerta y que mueve nuestro organismo, que lo mantiene alerta, y es un mecanismo que está dispuesto a intervenir frente a cualquier posible riesgo o amenaza. La ansiedad nos empuja a tomar ciertas medidas que son convenientes, como lo son
el atacar, el poder afrontar, el adaptarse. La ansiedad va más allá de miedos temporales, es del presente. Es un presente que está difuso, con, en ciertos sentidos, una intranquilidad. Por tanto, llamamos a la ansiedad como un mecanismo primitivo, porque llama al cuerpo a moverse dependiendo del entorno. Es como nos vamos poniendo de alerta. El problema está cuando la ansiedad comienza a sobrepasarnos, por ejemplo, cuando muchas veces empezamos a evitar ciertos lugares o ciertas situaciones que nos pueden provocar este malestar. Ya, los principales síntomas de la angustia, ya, entendiendo que es una reacción fisiológica del cuerpo que se manifiesta como miedo, y la diferencia es que esto perdura. El miedo, como hablábamos, es algo que es momentáneo, está en un tiempo corto en un periodo corto de tiempo. Es por esto que cuando el miedo perdura y se mantiene en el tiempo por 2 semanas que tenemos miedo, estamos hablando que estamos viviendo por un episodio de angustia. Es así que se manifiesta con dolores o malestares físicos en el abdomen y en el pecho, principalmente en el pecho. La angustia se centra en la respiración. Como se decía, se cierra la garganta y es como uno de los principales síntomas. En este mismo sentido, es la sensación de asfixia, que uno siente que le falta el aire, que no puede respirar, que tiene que dar respiraciones cortas. Eso es angustia también. En este mismo sentido, es la sensación de sofoco y escalofríos. Náuseas también, genera náusea, un malestar. Al tener un malestar en el abdomen, uno aprieta el abdomen. Muchas veces la angustia también nos puede generar problemas en el colon, porque al estar siempre con el estómago apretado, esto puede derivar en problemas ya físicos. Es por eso que también hay que entender que los problemas psicológicos y desde la psiquis tienen que ser trabajados, porque estos se afectan directamente en nuestra condición física. Y así como se ve en este sentido, en cómo afecta en el colon, y el colon nos genera malestares físicos, vómito, mareo, desmayos, escalofríos, en otros aspectos también. El miedo es principalmente el miedo al futuro y el miedo a la muerte. El pensar en el futuro, en pensar que mañana me puedo morir, en pensar en que no estoy cumpliendo mis metas. Por ejemplo, en este proceso de pandemia, muchas personas están viviendo con procesos de angustia al hecho de tener incertidumbre en el futuro, en el no saber qué va a pasar mañana, en el no saber qué va a pasar el otro semestre, en el no saber qué va a pasar el otro año. Todo este proceso ha sido de angustia y de incertidumbre, lo cual genera que mucha gente que nunca haya tenido angustia se le genere, y las personas que vivimos con angustia se aumenten estos síntomas. Principales síntomas de la ansiedad. Estos síntomas se presentan como la sensación de nerviosismo o tensión, la sensación de un peligro constante, el aumento de nuestro ritmo cardíaco también lo podemos sentir, una respiración acelerada, sudoración, temblores. Tenemos problemas para concentrarnos debido a la ansiedad. Una serie de síntomas que se nos manifiestan en el cuerpo y también en la mente. Tenemos problemas para conciliar el sueño, tenemos dificultades para controlar nuestras preocupaciones, y al final del día son sentimientos o síntomas que van interfiriendo en nuestro día a día, en nuestras actividades diarias, y que al ser difíciles de controlar, vamos en cierta medida evitando ciertos lugares o ciertas situaciones que nos ponen en este tipo de malestar. ¿Cómo trabajar la angustia? La angustia, como hablábamos, es tener la mente en el mañana y no tenerla en el presente. Es por esto que las principales formas de trabajar es identificar por qué me ocurre. Por ejemplo, en este proceso de pandemia, entendemos que el por qué nos ocurre es porque hay incertidumbre, porque hay un miedo colectivo, porque hay una incertidumbre colectiva, la cual nos genera angustia. En este sentido, se puede entender el por qué ocurre. Si esta angustia está ocurriendo por otro tipo de sucesos familiares, del trabajo, de los amigos, del círculo social, hay que primeramente identificar por qué está ocurriendo esta angustia. Segundo, es buscar actividades que nos generen movimiento. El generar nuestra mente ocupada, en el mantenerla en el presente, en hacer ejercicios en el presente, en el hacer actividades que nos conecten con el presente, es fundamental también para trabajar esta angustia.
y ver si esto me genera angustia, está dentro de mis posibilidades el cambiar esta situación. En el mismo sentido, como hablábamos anteriormente, ver las actividades o ver por qué ocurre esto, es porque ver también el cómo nosotros podemos cambiar esta situación, si es que lo podemos hacer. Si es que lo podemos hacer, está dentro de nuestras manos trabajarla y lograr que esto se detenga, o por lo menos saber por qué está ocurriendo y poder sentirnos un poco más aliviados de esa vereda. También aprender a disfrutar el ahora. Esto es primordial, ya que al nosotros estar pensando siempre en el mañana, nuestro problema es el no pensar en el ahora, el no disfrutar lo que nos está pasando ahora, o el no sentir lo que nos está pasando ahora. Estamos siempre pensando y sintiendo lo que nos va a pasar mañana, en pensar en lo que vamos a sentir mañana, en lo que vamos a sufrir mañana. Entonces esto no nos deja vivir en el presente. Y es por esto que se presenta este ejercicio, que es cuando tú te estás sintiendo con estos procesos de angustia, es preguntarte, ¿dónde estoy y en qué y qué estoy haciendo? Es por esto que, por ejemplo, yo en este momento estoy en un lugar frente a una computadora y lo que estoy haciendo es entregando un mensaje, entregando consejos para que una persona se pueda sentir mejor en su estado de angustia y poder generar un mejor estado mental. También uno de los consejos para trabajar la angustia es principalmente no automedicarse. Aquí presentamos el no tomar fármacos, pero no tomar fármacos como una primera medida. Nosotros sabemos que hay ejercicios que se pueden generar antes. Nosotros para saber trabajar y poder tener un buen manejo de la angustia es generar estos ejercicios. Ejercicios de respiración, ejercicios de disfrutar el momento, de sentarte en el ahora, de pensar en todo lo que te está pasando. Y es por esto que el tomar fármacos y el automedicarse principalmente no está dentro de las medidas que uno se debe recomendar a las personas. El tomar fármacos no es algo negativo, sino que está mal cuando una persona lo está tomando sin receta médica, sin un consejo de un psicólogo, sin un consejo de un psiquiatra, que es el que da los medicamentos en sí. Y el fármaco también está visto en procesos de angustia aún mayores, pero se puede generar otro tipo de herramientas para generar un mejor trabajo de la angustia. ¿Cómo trabajar la ansiedad? El ejercicio físico nos ayudará a evitar el exceso de activación del sistema nervioso y por tanto a conseguir un sueño más reparador. Una buena alimentación también y los hábitos de sueño nos van a dar un beneficio en controlar estos episodios nerviosos porque es la ansiedad la que no nos está dejando dormir y poder conciliar el sueño. Podemos optar también por leer un libro hasta que el sueño venga a visitarnos. La meditación también es una buena herramienta, el asegurarnos de concentrarnos en nuestra respiración, en nuestras sensaciones corporales. Pueden revisar la serie de talleres que tenemos donde damos tips de cómo poder tener técnicas de relajación, de respiración para el sistema nervioso y respiratorio, y también en esos mismos videos pueden encontrar links que los llevarán a una serie de otros videos que también trabajan esta temática. También pueden salir a caminar, aunque sea 15 minutos, para poder distraer la mente, el ver una serie o una película que me desligue de mis pensamientos ansiosos que estoy teniendo sobre el futuro o de lo que sea que me esté acomplejando en el momento, hablar con familiares o con amigos cercanos con quien yo me sienta cómoda expresando, y también mantener una rutina diaria. Es sumamente importante el mantener un horario diario regular, y para esto se hace necesario también, si es que necesitan, poder crearse un calendario y poder hacer un listado de las actividades que tienen para ese día o para la semana, de manera que puedan planificar los pensamientos de ansiedad sobre el futuro, no los acomplejen en su día a día y no los aproblemen. Entonces, con esta manera pueden ir chequeando cada uno del listado que hicieron en su calendario, ir chequeando si están manteniendo bien su día, su semana, y de esta manera se pueden ir organizando de mejor manera. Aquí en esta imagen que pusimos tenemos unas 50 formas de relajarse que la pueden observar y pueden ir poniendo en práctica. Es importante también desarrollar estas porque son también formas de entender y fijarse en el presente. Por ejemplo, simplemente el acariciar a una mascota es una forma de relajarse.
y es una forma también de conectarse con el presente. Tomarse una taza de té, darse una ducha, encender una vela, son acciones que se pueden hacer fácilmente, como también escuchar música, tomar una siesta, y nos pueden ayudar a relajarse, a conectarse con el presente, a conectarse con el ahora y poder mantener también una rutina, el disfrutar el presente y disfrutar esos pequeños momentos también de paz. Así finalizamos el taller, esta sesión de talleres, la sesión de esta vez, y esperamos verlo en los que... Agradecemos su acompañamiento y gracias por unirse a los talleres. Gracias.